Hablaremos hoy de Georges Boulanger, un tipo interesante, no de mi gusto, pero vamos a ver qué sucede. Fue protagonista de un momento histórico muy curioso de la historia francesa y fue el creador de un movimiento, el creador involuntario quizá de un movimiento llamado Boulangisme y que se produjo allá a finales del siglo XIX. Y por Boulangisme se conoce solamente una especie de fascinación colectiva que produjo la figura del general Georges Boulanger, y que lo puso en la puerta de una dictadura militar. Pero vamos a ver, ¿quién era este Georges Boulanger? Boulanger nació en Rennes en el año 1837. No pertenecía ni a la burguesía ni a la aristocracia. Su padre era un modesto artesano, fabricaba sombreros y siempre vivió con dificultades económicas, porque la gente no suele comprar muchos sombreros. La tienda se llamaba Le Grand Chapeau, que al pan le digan pen y al vino ben, está bien, pero al sombrero chapeau, la pucha que los tiró. La tienda Le Grand Chapeau le prodigaba perpetuos disgustos, dice el cronista, al papá de Boulanger. La moda cambiaba y el buen artesano no podía comprar los paños que se usaban y andaba siempre atrasado de figurines. Georges estudió en el Liceo de Nantes. Parece que fue un alumno brillante. A los 17 años entró en la escuela militar de Saint-Cyr como cadete. Era un muchacho ambicioso. En una carta escrita desde esa escuela a su padre, le decía que iba a ser muy pronto mariscal de Francia y que llevaría para la casa la Gran Cruz de la Legión de Honor. La carrera militar de Boulanger fue la de un oficial pobre, sin influencias. Ni bien salió de la escuela, pidió un destino en Argelia. El sol estallaba en Argel. A partir de entonces se hizo famoso por la cantidad de veces que lo hirieron, como sucede entre nosotros con el general Arauz de la Madrid, que casi no tenía un lugar en el cuerpo donde no hubiera sido herido. Pues a Boulanger lo hirieron muchísimas veces. Una bala le atravesó el pulmón, otra le arrancó medio parietal derecho, y cuando partió a la Cochinchina, con perdón de todos ustedes, perdió de un balazo 3 dedos de los pies. El fuego le quemó el pelo de todo el cuerpo y casi pierde los brazos. Finalmente regresó a Francia con el grado de capitán, una recompensa bastante modesta, y se casó con Louise Renoir, una prima suya, no suya, Rolón, sino la prima de él, ¿no? Con quien tuvo 2 hijas. Su esposa era una típica burguesa bretona, sí, piadosa, seria y de una virtud estricta. Tan estricta que Boulanger se aburrió y se rodeó de amantes hasta el fin de sus días, harto de la virtud de su mujer. La más importante de las amantes de Boulanger fue Madame de Bonnemere. Era hermosa, había enamorado a un montón de generales franceses y se puso ahí de amante de Boulanger. Durante la guerra franco-prusiana de 1870, ya era teniente coronel. La guerra que ganó Prusia, ganaron los alemanes, terminaron con el imperio de Napoleón. Bueno, de Napoleón III, ¿no? Ya era teniente coronel el Boulanger, recibió otra herida, mientras se batía valientemente contra la artillería enemiga en las proximidades de París. Algunos han dicho que esa herida fue providencial, ya que le impidió actuar en la represión de la Comuna de París, tan sangrienta, y que desprestigió ante el pueblo a muchos militares ilustres. El caso es que a partir de entonces lo empezaron a ascender. Se convirtió rápidamente en general y en 1864 dirigió las tropas que ocuparon Túnez. Sabía cultivar sus relaciones políticas y se había hecho amigo de Clemenceau, de Georges Clemenceau, el tigre, ¿no? Clemenceau era médico y convertido en diputado
fue un orador temible y cáustico, por ese motivo le decían el tigre de los llanos. No, ese era otro. Bueno, el tigre solamente. El tigre Clemenceau. Desde joven participó, como saben ustedes, en partidos revolucionarios y luego fue el jefe del Partido Radical, pero no de la Unión Cívica Radical, sino del Partido Radical de Francia. Así que bueno. A su regreso de Túnez, Boulanger fue nombrado ministro de Guerra, casi por imposición del Partido Radical a través de Clemenceau. Clemenceau y Moreau. Lo pusieron de ministro de Guerra a Boulanger. En realidad no se habían dado cuenta, el tigre no se había dado cuenta, de que en realidad Boulanger no tenía ninguna convicción, ni estaba interesado por ninguna ideología. En realidad era un oportunista y aprovechaba lo que podríamos llamar un gran poder de seducción. Lo han descrito como Gallardo, es decir, como Gallardo, petizo y morocho, como el muñeco, un gran jugador. No, Gallardo, con una severa barba rubia, los ojos azules y una voz de mando grave, convincente y autoritaria. Bueno, ese es el hombre que estamos necesitando. La Argentina necesita un hombre de barba rubia, que venga a matar a todos los que se enriquecen a expensas de Air China. Bien. Como ministro de Guerra, Boulanger mejoró los cuarteles con la falta que hacía, ¿no? Y le dio nuevos armamentos. Los republicanos creían que este general iba a insuflar al ejército un espíritu democrático y una organización dinámica, pero minga. En realidad, el general Boulanger fue el símbolo del desquite que estaba deseando el pueblo después de la derrota ante Prusia y sobre todo el ansia de recuperar Alsacia-Lorena, la región perdida. Era tan reclamada la intervención de Boulanger que el presidente del Consejo, Rouvier, preocupado por su ascenso, lo apartó del ministerio. Dijo, vamos a sacar del ministerio a este Boulanger porque todos están esperando mucho de él. Nadie sabía por qué esperaban mucho de Boulanger, porque el pobre Boulanger, qué sé yo, no era un tipo muy consistente, ¿no? Pero bueno, todo esto sucedía en mayo de 1887 y produjo una enorme conmoción. Boulanger, desplazado del ministerio, se dedicó a la política. Entonces sí, la gente estaba con él. Y en 3 años se compusieron en su honor 400 canciones. El caso es que Boulanger tiene el segundo puesto de canciones a favor en la historia francesa. El primero es de Luis XV, el bien amado. Todos conservamos de Luis XV una imagen lamentable, ¿no? La imagen del hombre disoluto y vicioso. Pero era el bien amado. Y durante ese tiempo se compusieron muchísimas canciones cantando sus virtudes. Bueno, Boulanger viene segundo. Y así se originó el boulangisme, que englobaba un gran grupo de descontentos. Y todos los descontentos se hacían boulangistes. Y al lado del entusiasmo de las mujeres que se desmayaban al verlo pasar, ¡ay!, decían Boulanger y se desmayaban. Estaban intereses económicos, la aristocracia monárquica que veía en él un restaurador, los republicanos lo veían republicano, los monárquicos monárquicos, los militaristas, los bonapartistas lo veían bonapartista. En 1888 Boulanger dejó el ejército y decidió presentarse a elecciones en todos los departamentos donde había vacante. En aquel entonces te podías presentar en todos los departamentos y después te elegían en los que te elegían. Fue elegido en 4 y el 27 de enero de 1889 fue elegido por París y su triunfo fue tan espectacular que pareció que iba a apoderarse del Elíseo, que era el palacio donde residía el gobierno. Ese día la multitud se reunió en la plaza de la Madeleine, donde había establecido su cuartel general, y todos habían planeado, sus amigos habían planeado tomar el poder. Vamos a tomar poder, qué sé yo. Pero incluso había un amante de Boulanger, la duquesa de Ussé, que había sobornado, con sus encantos naturalmente, al oficial del regimiento que custodiaba la puerta de la casa de gobierno, y este oficial había prometido que le abriría las puertas si Boulanger se presentaba. Pero el general no estaba interesado, sucedió algo extraño. En el mejor momento montó su caballo de batalla
y se fue a pasar la noche, que era la noche indicada para tomar el poder, con un amante, o mejor dicho, con su amante preferida, Madame de Bonnemere. A las 12 de la noche, Derulet, que era el principal partidario de Boulanger, sacó un reloj de bolsillo y dijo: a partir de ahora el boulangismo empieza a caer. Y su instinto político no se equivocaba. A partir de aquel instante, la estrella de general, que tan alto había subido, que parecía impulsada por un glorioso destino, comenzó a declinar. Los republicanos se hicieron sus enemigos, los monárquicos defraudados también, su partido empezó a disolverse, y Boulanger, asustado ante la posibilidad de un arresto, rajó a Bruselas junto con su amante Madame de Bonnemere. En 1889, el ministro del Interior ordenó su arresto, lo acusó de conspiración, y a Boulanger no le importó nada, se quedó ahí, junto a su amada Madame de Bonnemere, que estaba muy enferma, y murió. Madame de Bonnemere murió de una tuberculosis, y Georges Boulanger, desesperado por la muerte de su amante, se suicidó en un cementerio ante la tumba de su amante. Se suicidó en un cementerio ante la tumba de su amante. Ya se ve que no tenía vocación política. Era el 27 de enero de 1891 y tenía 54 años. Según parece, en sus últimos tiempos, Boulanger se había convertido en morfinómano. Había empezado a aplicarse morfina terapéuticamente por consejo de su amada para calmar dolores de tantas heridas que tenía el tipo. Y después ya le gustó, ¿no? Así que vivió sus últimos días en un completo delirio. Curioso esto, es cierto que no tenía vocación de poder. Y es verdad que el suicidio, la preferencia por un amor, que justamente en el momento político lo tipifican como un hombre que no está interesado en la política. Ya se sabe que los políticos más bien hacen pasar a un segundo plano otros aspectos de su vida, que son estos que privilegiaba Boulanger, ¿no? Y así que hoy casi nadie se acuerda de él. Casi nadie se acuerda de él, a pesar de que es el tipo que viene segundo en el concurso de canciones de la historia de Francia, que yo creo que por otra parte es un fenómeno único en el mundo. En Francia siempre se acostumbró a componer canciones políticas, desde los tiempos de los Valois, por lo menos, y antes también. Sí, antes también. El pueblo comentaba los sucesos políticos con coplas populares que enseguida eran conocidas por todos. Y a todos los reyes les escribían coplas en contra y a favor, y se conserva un registro bastante grande de esas coplas. Hay una historia, la historia de Guy Breton, que está glosada por esas coplas, que venían con su correspondiente música, etcétera, etcétera. Bueno, calcule que en una historia tan rica en ese género, como la historia francesa, y con fenómenos políticos como el de Napoleón Bonaparte o el de Lucerto venir segundo, es un aleatorio, pero fíjese, el tipo después fue flor de un día en la historia de Francia. ¿A quién dedicar esto? A la pobre Madame de Bonnemere, que se murió. Bueno, en realidad él también se murió, y todos los que participaban de esta historia se han muerto, incluso los que estamos escuchando ahora nos moriremos llegado el caso. Así que eso no es motivo para hacer una dedicatoria, porque no te singulariza. Morirte no te singulariza, macho. Es una costumbre que suele tener la gente. Pero al viejo Boulanger, que fabricaba sombreros y que siempre llegaba tarde. Ese es simpático. Sí, el tipo se compraba un fieltro colorado y se ponían de moda los azules. Y después ya no tenía más guita, ñato, y se quedaba ahí en de bon chapeau. Pero al sombrero chapeau. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de fabricantes de sombreros. Estaba el tango Gacho Gris, pero no nos gustó. Estaba el famoso pasodoble El Sombrero, que cantaba el Niño de Utrera. Pero nos pareció bien escuchar la milonga de Mariano Mores, que se llama Taquito Militar, en homenaje a la profesión de Georges Boulanger. Bueno, a todos los panaderos también dedicamos esta
reflexión. Mariano Mores y su orquesta tocan este taquito militar que es de Mores. Adelante.